Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 7. Siempre aclaro que estas clases, como están de contenido público en YouTube, son preparadas exclusivamente para los alumnos de quinto A y quinto E de la especialidad de electromecánica que cursan la cátedra de termodinámica de la Escuela de Educación Técnica número 460 Guillermo Lehmann de la ciudad de Rafaela. Bueno, hoy vamos a empezar a ver algunos conceptos, vamos a ir introduciendo algunos conceptos, algunas definiciones que nos permitan llegar a definir en un próximo video el primer principio de la termodinámica. Nosotros hasta ahora habíamos hablado de calores específicos, de calor como forma de energía, y habíamos establecido el principio cero que hablaba de la estabilidad térmica entre dos o más cuerpos estando en contacto y que entre ellos había un material conductor de la energía, del calor como forma de energía. Cuando comenzamos la materia, nosotros habíamos definido que la termodinámica técnica, que es la que nosotros nos importa y estudiamos, digamos, en concepto general, la termodinámica estudia las transformaciones de la energía. Y en particular, la termodinámica técnica estudia la transformación de la energía en forma de calor en trabajo y viceversa. Que en definitiva es lo que nos permite a nosotros tener máquinas térmicas, máquinas frigoríficas, los sistemas de acondicionamiento de aire. Bueno, el estudio de la termodinámica técnica prácticamente hoy permite todo este tipo de equipamientos y de tecnología. Para llegar a definir el primer principio de la termodinámica, vamos a entrar en algunos conceptos. Nosotros lo primero que vamos a definir va a ser el concepto de sistema, que es lo que yo tengo dibujado aquí a mi derecha. Como principio genérico de sistema, podríamos decir que el sistema es un conjunto de sustancias o una sustancia que está delimitada a través de una superficie con un medio exterior. Es decir, en esta definición básica de sistema, yo tengo tres componentes. El sistema en sí, que es la sustancia o el cuerpo o una mezcla de sustancia o un fluido, del cual a través de una superficie ideal que vendría a ser como el límite con el medio exterior o el universo, me definen estos tres componentes. O sea, sistema, una superficie ideal, una superficie, sí, podríamos decir una superficie ideal que me separa del medio exterior a esa sustancia, a ese fluido o a ese conjunto de sustancias del cual yo después voy a seguir haciendo algún tipo de estudio. A su vez, yo defino que a través de esa superficie que me separa del medio exterior a la sustancia o el conjunto de sustancias, a través de esa superficie yo puedo establecer los cambios de energía con el medio exterior y con dicho sistema. Es decir, que yo voy a poder cuantificar o medir cambios de energía a través del sistema y el medio exterior sobre la superficie de separación entre el sistema y el medio. Yo también al medio exterior lo puedo llamar universo. En química muchas veces se llama universo a lo que rodea, por ejemplo, a un recipiente que está conteniendo alguna reacción química. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista así medio teórico, es lo que acabamos de definir. Por ejemplo, si yo lo quisiera llevar a un punto de vista que sea un poquito más práctico, yo podría decir que un sistema, por ejemplo, es un contenedor flexible, como puede ser un globo que contiene un gas. Digamos, lo que está contenido dentro del globo sería el sistema, nuestra sustancia en cuestión, o puede ser una mezcla de gases, una mezcla de sustancias. En este caso, las paredes del globo, las paredes flexibles del globo, nos estarían definiendo la superficie, o ideal, la superficie que separa ambos medios, y el universo, el medio exterior, sería el exterior al globo. Eso sería una forma práctica. Si no la otra, podríamos decir que nuestro sistema dentro de una máquina térmica o por ejemplo dentro de un compresor, nuestro sistema donde se llevan a cabo algunas transformaciones o donde está evolucionando una cierta cantidad de sustancia, si estamos hablando de un compresor, podría ser el conjunto cilindro-pistón, en donde se lleva a cabo, digamos, a través de las variaciones de volumen, las transformaciones de una sustancia. Y el medio exterior podría ser tranquilamente el exterior al conjunto pistón-cilindro.
y la superficie de separación serían todo el conjunto mecánico, metálico, digamos el conjunto de materia metálica que separa, en este caso el cilindro, sería nuestro sistema ideal. Entonces ahí estaríamos viendo en forma medio teórica, en forma media práctica, lo que sería el concepto de sistema, superficie y medio exterior o universo. Y en este caso, por ejemplo, si estaríamos considerando nuevamente el conjunto pistón-cilindro de un compresor, sobre esta superficie que sería el cilindro del compresor, sobre esa superficie yo podría estar cuantificando o midiendo o observando los cambios de energía. ¿Qué serían estas energías? Justamente lo que venimos nombrando como las energías que estudia la termodinámica, el calor y el trabajo. La termodinámica técnica, el calor y el trabajo. Bueno, si seguimos avanzando con conceptos o definiciones de sistema, yo puedo tener dos tipos de sistemas. Sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. El sistema homogéneo es donde la sustancia, digamos, o tengo una sola sustancia o una mezcla de sustancias o de fluidos, pero de los cuales yo no puedo identificar dos fases. Es decir, es algo homogéneo. Yo, por ejemplo, acá lo podría decir una sola sustancia o una mezcla de sustancias, pero que no, donde no pueda definir dos fases. Donde no pueda definir dos fases. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de gases, yo, digamos, cuando veamos gases perfectos, vamos a definir que todos los gases pueden mezclarse entre sí sin diferenciar justamente un cambio de fase. Un cambio de fase, digamos, donde se podría observar un cambio, por ejemplo, de estado de agregación. Es decir, podemos tener agua sólida con agua líquida, en este caso tendríamos un cambio de fase. Digamos, para que sea homogéneo el sistema, tendría que estar compuesto por una sustancia o por una mezcla de sustancias, pero que yo donde no pueda distinguir un cambio de fase entre ambas. Y un sistema heterogéneo justamente es todo lo contrario. Es decir, en este caso no podría ser una sustancia pura, porque si sería una sola sustancia pura ya tendríamos que estar hablando de un sistema homogéneo, sino que sería una mezcla de sustancias, pero donde yo, por ejemplo, defino mezcla de sustancias con la presencia por lo menos de dos fases. Por lo menos de dos fases. En este caso yo podría decir que tengo un recipiente donde estoy vaporizando agua, y en este caso nuestro sistema sería un sistema heterogéneo porque yo podría observar a simple vista y macroscópicamente la presencia de agua en estado líquido y agua en estado gaseoso, o sea, agua en estado de vapor. Entonces yo ahí podría estar diciendo que mi sistema es un sistema heterogéneo. Una cosa que yo me olvidé de aclarar, que todas las observaciones que hagamos sobre el sistema, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de parámetros que vamos a ver, y desde el punto de vista de definir si es homogéneo o heterogéneo, lo vamos a hacer desde un punto de vista macroscópico. Nosotros no nos vamos a meter microscópicamente con la materia, es decir, no nos van a interesar si están actuando moléculas entre sí, si hay movimientos de moléculas o no, pero digamos, vamos a definir eso. Bueno, terminado esta primera clasificación, entre estas dos grandes clasificaciones de sistemas homogéneos y heterogéneos, podemos decir que cada uno de estos sistemas pueden tener a su vez tres subdivisiones. Un sistema puede ser aislado, puede ser cerrado o puede ser abierto. Si un sistema es aislado, yo defino que para que se dé esta condición no debería haber cambios de energía entre el sistema y el medio exterior. O sea, yo no podría observar a través de esta superficie o de estas paredes que separan el sistema del medio exterior, no debería poder observar o poder medir ningún tipo de cambio de energía. En nuestro caso nos va a interesar observar cambios de calor y de trabajo. Pero digamos, a grandes rasgos, digamos, no se debería observar ningún tipo de energía. Pero a su vez no nos olvidemos que podría ser homogéneo, aislado o heterogéneo o aislado.
Para que se dé esa condición, ya vamos a ver más adelante, que para que no haya cambios de energía tiene que darse dos cuestiones fundamentales. Una, digamos, que podría haber un equilibrio termodinámico o que esas paredes tengan ciertas características que me permitan que no haya una circulación de energía. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que podrían ser paredes adiabáticas en donde no, digamos, no serían conductoras del calor y no se podría observar cambios de calor con el medio exterior. Pero por el momento vamos a quedarnos con esto, que para que un sistema sea aislado no deberíamos observar cambios de energía o de trabajo a través de las paredes o de la superficie que separa el sistema del medio exterior. Los sistemas también pueden ser cerrados. Para que un sistema sea, ya sea homogéneo o heterogéneo, sea cerrado, no debería haber, no debería intercambiar, vamos a definirlo mejor, no debería intercambiar masa con el medio exterior. Es decir, si yo estoy estudiando un sistema termodinámico, yo podría decir que el sistema es cerrado si bajo cualquier transformación que sufra el fluido o la sustancia que estoy estudiando, no hay intercambio de esa sustancia o de masa, ninguna parte, digamos, ni siquiera pequeña, entre el sistema y el medio exterior. Para ese caso, en este caso estaremos definiendo un sistema cerrado. Vamos al ejemplo del globo. Yo podría estar eh, logrando, por ejemplo, un globo que esté inflado con una cierta cantidad de helio. Yo podría decir, y esté cerrado el globo, yo podría lograr a lo mejor un calentamiento del globo que me permita hacer una expansión del gas por incorporación de energía en forma de calor al sistema, que en este caso nuestro sistema sería todo, digamos, la sustancia contenida dentro del globo y nuestras paredes de separación serían, digamos, la goma elástica. En este caso podríamos estar sufriendo una transformación, o sea, por incorporación, por elevación de la temperatura, podría estar expandiéndose el gas dentro del globo, pero en este caso hay una transformación, pero no hay intercambio de masa entre el medio exterior y el sistema. Ahora yo, por ejemplo, si a ese globo lo tengo conectado a una válvula, en donde yo produzco una variación de volumen por incorporación de masa de gas al globo, en este caso habría circulación de masa, digamos, incorporación de masa desde el medio exterior hacia el sistema. Entonces, sistema cerrado no debería intercambiar masa con el medio exterior. Y al contrario, lo que es un sistema cerrado es un sistema abierto. El sistema abierto, por ejemplo, es todo lo contrario a lo que definimos para un sistema cerrado. Digamos, hay intercambios de masa con el medio exterior, con el exterior, con el medio exterior o el universo. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un globo inflado con una cierta cantidad de sustancia y logro abrir una válvula que en este caso se descomprime, expansione hacia el exterior, habría un intercambio de sustancia y esto sería un sistema homogéneo abierto. Un caso particular que nosotros lo vamos a retomar cuando veamos el primer principio para sistemas abiertos es el caso del movimiento permanente. Es decir, yo podría tener el intercambio de masa con el medio exterior, pero podría ser, por ejemplo, puntual. Digamos, ha salido tanta cantidad de masa, ha entrado tanta cantidad de masa al sistema y el sistema ha hecho alguna transformación, pero solamente con ese intercambio puntual de masa. Pero podría darse el caso también que sobre el sistema, que puede ser homogéneo o heterogéneo, que es abierto, haya un movimiento permanente. Es decir, que esté entrando y saliendo masa del mismo digamos, continuamente en el tiempo. Es decir, que no pare esta transformación en el tiempo. Caso particular de un sistema homogéneo abierto con movimiento permanente es un compresor de aire. Es decir, toma aire desde la atmósfera, lo transforma, lo comprime y lo pasa hacia un recipiente exterior que puede ser un pulmón, un tubo, digamos, un recipiente de aire comprimido, etcétera. En este caso es abierto porque está ingresando masa, pero lo está haciendo también con un movimiento permanente. Es decir,
en trabajo ordinario, o digamos, sí, trabajo ordinario o común, está entrando más y saliendo, entrando y saliendo. Está y a su vez es constante, decimos, la misma cantidad de masa que entra, sale del sistema. A eso se define como un sistema abierto con movimiento permanente. Esto lo vamos a retomar cuando veamos primer principio para sistemas abiertos. Nosotros vamos a ir llegando con estos conceptos a plantear el primer principio para sistemas cerrados, en donde no hay intercambio de masa con el medio exterior. Bueno, seguimos avanzando con las clasificaciones de sistemas. Nosotros definimos hasta ahora sistemas homogéneos, heterogéneos, pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Y lo que podemos atribuir, que por ejemplo los sistemas se pueden definir a través de parámetros. Es decir, si yo tengo una sustancia, puedo definirle que tiene una temperatura, que hay cierta cantidad de masa, que tiene cierto volumen, que tiene cierta presión, que tiene cierta viscosidad, etc. Es decir, cada uno, es decir, puedo cuantificarle propiedades a dicho sistema, a dicha sustancia que compone el sistema. Para nosotros, esas propiedades que puedo definir, lo vamos a llamar parámetros. Es decir, que los parámetros van a definir justamente lo que termino de aclarar acá al final. Van a definir el estado de un sistema. Yo por lo menos debería tener uno o dos parámetros para definir el estado de un sistema. Es decir, yo tengo cierta cantidad de sustancia a cierta temperatura, a cierta presión, a cierto volumen, o puedo definir con dos parámetros. Yo tengo cierta cantidad de sustancia a cierta temperatura y a cierta presión, a cierta temperatura y cierto volumen, que después vamos a poder definir si estos parámetros pueden definir un tercero. Pero digamos, estos parámetros, estas propiedades que son atribuibles a un sistema y que definen una cierta propiedad vinculada a esa sustancia que es parte del sistema, lo vamos a denominar parámetros. Dentro de esos dos parámetros vamos a definir parámetros intensivos y parámetros extensivos. Los parámetros intensivos no dependen de la masa. Los parámetros intensivos no dependen de la masa. O sea, no dependen de la cantidad de sustancia que posee ese sistema. Por ejemplo, ya acá puse la presión, la temperatura, la viscosidad, etc. Ahora, si el parámetro depende de la masa, lo vamos a denominar parámetros extensivos. Por ejemplo, la masa, el volumen, la densidad, etcétera, etcétera. Entonces, a través de estas propiedades que cuantifican cierta propiedad que es medible, que, digamos, que es cuantificable y es medible muchas veces a través de instrumentos, otra a través de ciertos cálculos en forma indirecta, pero muchas veces estos parámetros son medibles a través de instrumentos, es decir, la temperatura con un termómetro, la presión con un manómetro, etcétera, etcétera. Esos parámetros definen el estado de un sistema. Entonces yo puedo decir, a su vez, que definiendo los estados de un sistema, puedo decir, aclarar que está en un estado inicial con ciertas propiedades, o que está en un estado final o intermedio, puede ser también, con otros ciertos parámetros, otras ciertas propiedades. Es decir, a mí establecer parámetros me pueden llegar a definir el estado. Si está definir como estado inicial de una transformación, estado final de una transformación, estado intermedio de una transformación. Bueno, hasta acá definimos todo lo que sería vinculados a sistemas que nos van a permitir llegar a la exposición del primer principio de la termodinámica. Una cosita que vamos a agregar acá abajo es la condición de equilibrio térmico. Si estos parámetros, por ejemplo, yo lo estoy estudiando y no varían con el tiempo, es decir, yo no podría cuantificar la variación de algún parámetro o de todos los parámetros, en definitiva sería, el concepto más completo sería, si todos los parámetros que podrían atribuirse a un sistema no varían con el tiempo, se puede llegar a decir y a definir que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Este concepto es un concepto que tiene mucha razón ideal, no tan real, pero nos va a permitir luego definir si una transformación es reversible o irreversible. Pero quedémonos con este concepto.
Digamos que si yo observo que en un sistema con el transcurso del tiempo no tengo ningún cambio de los parámetros, es decir, no cambia su volumen, no cambia su temperatura, no cambia su presión, la masa sigue siendo la misma, no cambia su volumen y demás, yo puedo definir que ese sistema está en equilibrio termodinámico. Para que el sistema esté en equilibrio termodinámico se tienen que dar tres particularidades: que haya equilibrio térmico, que haya equilibrio mecánico y que haya equilibrio químico. ¿Qué serían estas tres condiciones? Vamos a borrar un poquito acá. Digamos que esté en equilibrio químico significa que no haya transformaciones de la sustancia. Que no haya transformaciones de la sustancia, es decir, que yo no debería tener ningún cambio de composición dentro de la sustancia o de la masa que me es parte del sistema. Que haya equilibrio mecánico significa que no haya movimientos macroscópicos de la sustancia. Y acá lo aclaro: macroscópicos de la sustancia. ¿Por qué lo aclaro macroscópico? Porque volvemos a tener este concepto que aclaramos al principio. Vamos a estudiar esto desde el punto de vista macroscópico, porque digamos, desde el punto de vista microscópico seguramente yo voy a tener movimientos o interacciones entre las moléculas, que es totalmente lógico. Para definir el equilibrio termodinámico, el equilibrio mecánico se da para un punto de vista macroscópico. Y que haya el equilibrio térmico, que significa que no haya variación de la temperatura. O sea, si se daría, digamos, si yo defino que un sistema está en equilibrio térmico, que se estarían dando estas tres condiciones, estoy diciendo indirectamente que el sistema no están cambiando los parámetros del mismo en función del tiempo. Bueno, definido esto, voy a borrar para poder entrar, porque hablamos de transformaciones y demás, y lo que yo podría, digamos, atribuir. Vamos a borrar para empezar a ver transformaciones. Y para empezar para ver transformaciones, vamos a retomar este último concepto que dimos, el tema de parámetros. Eso lo vamos a dejar porque a lo mejor no sirve. Nosotros dijimos que el parámetro es, digamos, una propiedad que yo le puedo atribuir a la sustancia que es parte del sistema. Si yo, por ejemplo, tengo la transformación de un parámetro, o sea, el cambio de un parámetro, yo ahí puedo estar, digamos, definiendo que el mismo ha sufrido una transformación. O sea, que una transformación del sistema, lo puedo definir que es como el cambio de un parámetro. Recuerden que parámetro lo hemos definido como una propiedad medible, ya sea intensiva o extensiva, digamos, cuantificable de la sustancia, el cambio de por lo menos, vamos a aclarar acá, de por lo menos un parámetro del mismo. Por ejemplo, si yo lo quiero ver desde el punto de vista gráfico, vamos a graficar aquí una transformación presión-volumen. O sea, la presión en función del cambio de volumen de un cierto fluido. Vamos a hablar de un gas que es más, digamos, es más fácil estudiar las expansiones o las compresiones. Yo, por ejemplo, si defino que arranco de una cierta condición, que ahora vamos a empezar a denominar, por ejemplo, el estado A, y a ese estado A yo, por ejemplo, le puedo asumir que tiene el volumen 1 y la presión 1. Es lo que me permite sacar de un gráfico presión-volumen. Es decir, defino que arranco con un sistema que tiene un gas bajo estos parámetros, presión y volumen. Presión 1 y volumen 1 vinculado al estado A. Yo puedo decir que esa cantidad, esa sustancia, ese gas que es parte del sistema, ha evolucionado hacia un punto B. Hagamos de cuenta, no sé bajo qué ley de variación o bajo qué forma de curva,
se ha transformado, digamos, pero yo digo que del punto A, del estado A, ha pasado al punto B en este sentido. Vamos a dibujarlo con una flechita. Entonces, si yo al punto A le he asumido los valores de parámetros presión 1 y volumen 1, el punto B, digamos el punto este final de esta pequeña transformación, le puedo asumir dos nuevos parámetros. La presión 2 y el volumen 2. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que en este caso los dos parámetros, presión y volumen, han cambiado. Entonces el sistema, digamos la sustancia, parte del sistema, se le ha producido una transformación, digamos, ha sufrido una transformación. Y si lo queremos ver un poquitito más fino, yo puedo decir que en este caso, si el volumen ha aumentado, y la presión ha aumentado, yo podría decir que es una expansión media rara, digamos, pero tomémosla, digamos, como, digamos, sí, como una expansión bajo algunas condiciones que podremos ver un poquito más adelante. No nos metamos tanto en eso por el momento, digamos, pero digamos, si el volumen ha aumentado, podemos hablar de una expansión. O no la sabemos, digamos. Después más adelante vamos a ver tipos de transformaciones. Quedémonos acá, digamos, que ha cambiado digamos, ha cambiado por lo menos los dos parámetros, entonces yo puedo definir, como definir que es el cambio de por lo menos un parámetro, que esa transformación ha variado. Esa transformación, el sistema ha tomado una cierta transformación. Ahora yo dentro de transformaciones, yo puedo definir transformaciones abiertas y transformaciones cerradas. Transformaciones abiertas y transformaciones cerradas. ¿Qué sería una transformación abierta? Es justamente lo que terminamos de dibujar ahí. Comienza la transformación en un estado y termina en un estado cualquiera con diferentes parámetros. Esto podemos decir la transformación AB. En este caso es una transformación abierta. Y una transformación cerrada justamente es lo contrario, cuando el estado inicial de la transformación coincide con el estado final de la transformación. Es decir, yo tengo una cierta cantidad de sustancia en un sistema, se ha transformado hacia el punto B y después, digamos, ha vuelto a sufrir una transformación que me permite volver al estado inicial. Pasando, por ejemplo, qué sé yo, por estados intermedios MN. Por ejemplo, de A a B, a este estado intermedio, puede haber pasado por N cantidad de estados intermedios, que a su vez cada uno de esos estados intermedios también se le pueden adjudicar parámetros, en este caso, de presión y temperatura. Entonces, de A pasando por M, llegando hasta B, es una transformación abierta. Vamos a completar acá. A, MB es una transformación abierta. Si ese fluido ha vuelto a tener una transformación que lo ha llevado al estado inicial, que para nosotros fue el estado A, en este caso digo que la transformación A, M, B, N, A, esa transformación es una transformación cerrada porque coincide el estado inicial y el estado final. Coincide el estado inicial y el estado final. Si se da esta condición, yo lo que puedo asegurar que ha cumplido un ciclo. Y esto es un concepto muy importante que lo vamos a utilizar mucho durante el año. Recuerden, si la transformación es cerrada, que el estado inicial coincide con el final, la transformación ha cumplido un ciclo. Si es abierta, no ha cumplido un ciclo. ¿Y qué es importante de esto? Digamos, si el estado inicial y final coinciden, significa que la sustancia o el fluido que está dentro del sistema ha tenido variaciones de parámetros, pero ha vuelto a los parámetros iniciales. Es decir, arrancó con la presión 1 y el volumen 1, se ha hecho transformaciones, ha entregado trabajo, ha absorbido calor, ha hecho intercambios de energía y ha vuelto al estado inicial a volver a tener digamos, los mismos parámetros de entrada. Más adelante vamos a ver que las máquinas frigoríficas, las máquinas térmicas digamos, a un ciclo periódico, es decir, cumplen siempre el mismo ciclo.
con diferente cantidad de transformaciones. Puede ser 3 transformaciones, 4 transformaciones, pero cumplen siempre un ciclo periódico. Es decir, arrancan un punto, cumplen todas las transformaciones, hacen lo que tienen que hacer, digamos, a cuestiones energéticas, de cambiar calor o, digamos, o trabajo, y vuelven al estado inicial y vuelven a arrancar, digamos, y así funcionan las máquinas frigoríficas, máquinas térmicas, etcétera. Ahora, dentro de esas transformaciones, yo tengo, digamos, digamos, dos definiciones importantes. Las transformaciones, que pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Reversibles o irreversibles. El concepto de reversibilidad, digamos, es un concepto que, digamos, se da para hacer los estudios ideales de muchas cosas, en este caso de la termodinámica, pero podrían ser de la física y demás. Para que un proceso, digamos, una transformación sea reversible, tiene que pasar exactamente en un sentido de recorrido a nivel energético y de parámetros, tiene que pasar lo mismo en el sentido inverso. Es decir, por ejemplo, si yo estoy analizando la transformación del punto A hacia el punto B y los parámetros han ido cambiando de cierta manera y los intercambios de energía con el medio exterior han sido tales, por ejemplo, que yo ha absorbido calor, ha entregado trabajo, etc. Yo, por ejemplo, si lo recorro en sentido contrario desde B hacia A, tiene que pasar exactamente lo mismo desde el punto de vista de los parámetros, o sea, los parámetros tienen que ir cambiando de la misma manera, o sea, con la misma, digamos, con la misma curva, con la misma ley de variación, y que los intercambios de energía entre el medio y el sistema sean exactamente los mismos y en la misma forma. Y al terminar, digamos, de recorrer la transformación en sentido inverso, digamos, los balances energéticos entre el sistema y el medio exterior tienen que quedar, digamos, intactos, no tiene que haber ninguna variación. Para lograr eso, digamos, para lograr digamos, el concepto de que una transformación sea reversible, se tienen que dar ciertas cosas, que las transformaciones sean lentas, extremadamente lentas, que esos cambios sean extremadamente lentos para que continuamente el balance energético entre sistema y medio exterior se dé, se tendría que estar dando que haya digamos, un equilibrio térmico, se tendría que estar dando el equilibrio térmico, que es lo que vimos los tres parámetros antes, equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. Para eso siempre es fundamental que las transformaciones sean extremadamente lentas. Y bueno, y que los estados, digamos, estén en cuestiones de balance energéticos iguales en un sentido que en el otro. Entonces, para estas condiciones de reversibilidad se van a usar para los casos de estudio porque son casos ideales, pero no son transformaciones reales. Digamos, en la práctica no se dan las transformaciones reales. Digamos, una transformación real no podría ser nunca reversible. En cambio, una transformación irreversible es totalmente lo contrario al concepto de reversibilidad, digamos. En este caso, ¿por qué serían reversibles? Porque podríamos tener turbulencias del fluido, podríamos tener rozamientos, podríamos tener pérdidas de energía, etcétera. Se darían, digamos, diferentes cuestiones que harían que no sea observable la reversibilidad. Es decir, si yo lo tengo en un sentido a la transformación, no se estaría dando los mismos cambios de parámetros y de balance energético en un sentido que en el otro de recorrido de la transformación. Entonces, la irreversibilidad, vamos a estar enfrente del caso de las transformaciones reales. Reales lo que se dan en la práctica. Por eso, digamos, las cuestiones reversibles las vamos a estudiar para cuestiones de estudio, las vamos a tener para cuestiones de estudio que no son reales, que no se dan en la práctica, y que en la práctica tenemos transformaciones irreversibles. Irreversibles porque no se podrían dar las condiciones de reversibilidad por estas cuestiones. Cuestiones propias de la masa, pérdidas de energía, rozamiento con las paredes del sistema o si está circulando por alguna tubería, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá dejamos.
Y en un siguiente video vamos a empezar a ver tipos de trabajo como para llegar a la primera expresión del primer principio. Recuerden la forma de contacto, el Skype y el correo que habilitamos termodinámica460@gmail.com. Bueno, muchas gracias.